Vamos a empezar una miniserie acerca del alcohol y el alcoholismo. Vamos a hablar en la primera parte de lo que es la comunión con el alcohol. ¿Por qué no nos explicas un poco cuando tú hablas de la comunión con el alcohol entre la sociedad adulta y toda nuestra sociedad? ¿Que haces alusión ahí? La comunión se refiere esencialmente a que prácticamente hay una aceptación del alcohol como algo perfectamente inocuo y que puede utilizarse en muchos escenarios y que no tenemos que preocuparnos por eso. Toda esta serie que vamos nosotros a empezar en el día de hoy trata sobre ese tema. ¿Cuáles son las diferentes circunstancias y escenarios donde el alcohol juega un papel que puede llegar a ser muy problemático? Ese Ujú. es el tema, digamos, de la comunión del alcohol. Sí. La sociedad ha sido incapaz de controlar el uso del alcohol entre los más jóvenes. Eso es algo que hemos venido viendo desde hace décadas. Hay esfuerzos, pero falta una gran unión y claridad entre los adultos para que esta problemática realmente tome un curso más sano más pronto. Todos sabemos que los accidentes graves y las muertes violentas están muchas veces íntimamente asociadas al alcohol. No necesariamente siempre, pero muchas veces hay la influencia del alcohol. Muchas veces, Sí. es correcto. Lo anterior hace alusión a realidades que las personas suelen comentar bien escandalizadas. Acto seguido, proceden a ubicar las razones de tanto infortunio en una o varias de las siguientes circunstancias. Las malas amistades, es culpa de esos amigos que toman tanto, la tolerancia de la sociedad al consumo, del alcohol por parte de los jóvenes, la falta de autoridad de los padres, y ahí me gustaría dedicarnos a eso en un capítulo aparte, la falta de la autoridad y la presencia real y acompañamiento de los padres de familia, la falta de normas o el incumplimiento de las normas existentes, la dificultad del Estado para controlar la venta de alcohol a menores de edad, eso sigue pasando, etc. Se suele minimizar uno de los más importantes facilitadores del uso prematuro del alcohol, que es el ejemplo del hogar, lo que pasa en cada casa, esa determinación de esos padres de familia. Sería absurdo negar la función socializante, entre comillas, y placentera que el alcohol, el consumo del alcohol produce. De hecho, por eso es que la gente se vuelve adicta y por eso es que uno siempre quiere tener el vinito, no solamente porque sabe rico o nos gusta al paladar, sino porque es placentero el efecto que produce en los organismos. Claro, por eso es que el alcohol es tan atractivo, porque el alcohol es placentero Sí. y no lo podemos negar. Todos nos tomamos unos tragos aquí y allá, Ujú. pero eso no quiere decir que eso sea problemático. Más adelante veremos cómo son las circunstancias en las que esto se vuelve un problema. Tú podrías pensar o decir que la gran minoría de las personas pueden parchar, estar en reuniones, en fiestas, sin tomar nada de alcohol, sin esa necesidad. Esa es una pregunta muy buena, Adriana. Las personas que pueden tomar alcohol sin preocuparse son las personas que no tienen el factor de riesgo de alcoholismo. Sí. Esas son las personas que pueden tomar y no les pasa nada. Ujú. Como veremos más adelante en otros capítulos de esta miniserie, hay Sí, personas que pueden tomar y no les pasa nada y hay otras que no pueden tomar. sí. Ya hablaremos de eso más adelante. Uno puede identificar eso a veces en amigos o familiares que no piensan en coordinar la bebida. Ujú. Uno se da cuenta de eso en las personas, como que siempre hay personas que están pensando, pero ¿qué vamos a beber? Sí, Siempre, siempre, siempre. sí, Y no por criticar mal, sino porque es que ya hemos simplemente normalizado que eso es parte del parche. exacto. Además, oponerse al consumo de manera obsesiva puede tener efectos contrarios en adultos. En el caso de los niños y jóvenes, el control de
los adultos responsables y la claridad al respecto del daño es absolutamente fundamental. Hay que hacer esa claridad, porque sí es importante ser obsesivo con los límites que se le pone a esto a los niños y a los jóvenes. A los adultos me parece un desgaste innecesario, absurdo, porque pues cada adulto verá, pero cuando son menores sí yo creo que es importantísimo aplicar ese control que en otros programas hemos dicho y vamos a seguir diciendo que uno no controla a nadie. Pero en este caso sí hay mucha importancia de ejercer un control fuerte en el mundo adulto hacia los jóvenes menores de edad, creo yo. El hecho que los adultos tomen licor de forma responsable en reuniones o fiestas de adultos, donde por casualidad hay niños, no tiene que ser algo problemático. Pero el acondicionamiento temprano hacia el alcoholismo a través de conductas irresponsables por parte de los adultos más cercanos es un problema cuya gravedad se incrementa con la falta de conciencia o simplemente desinterés o comodidad por parte de los adultos que acompañan o por parte de los papás. Un niño expuesto con frecuencia al consumo excesivo o irresponsable del alcohol por parte de sus mayores seguramente va a tener más posibilidades como joven de incurrir en conductas adictivas y nocivas y de verse envuelto en problemas relacionados con el alcohol. A uno le suena muy lógico eso. Lo que pasa es que en el camino, como que no es fácil para muchos adultos o padres de familia precisar esto para que esto no coja vuelo. Es lo que hemos visto. La familiarización nociva, diferente a una familiarización prudente con el uso del alcohol, la inician los adultos más cercanos al niño y luego la reafirman las distintas experiencias sociales a lo largo del tiempo. Muchos padres se rasgan las vestiduras cuando el hijo empieza a tener problemas con el consumo del alcohol, pero muchas veces estos son incapaces de aceptar que buena parte de la responsabilidad fue su propio ejemplo, ya sea de su propio consumo irresponsable o por la laxitud frente a un no rotundo a la ingesta del alcohol cuando los hijos son menores de edad. Lo anterior es determinante para los niños y los jóvenes. La audiencia más vulnerable frente a esta difícil y persistente realidad, esta es nuestra juventud. Esto aplica a bautizos, grados, cumpleaños, bodas, Día de la Madre, del Padre, otros eventos sociales o familiares, o simplemente el fin de semana en la reunión familiar. Incluso una primera comunión, uno de los momentos más esperados de la vida del niño, puede verse impregnada de alcohol. Los padres organizan la recepción infantil y aprovechan la oportunidad para armar una fiesta paralela con sus amigotes. Es así como el día blanco queda salpicado por el espectáculo grotesco de adultos bebidos y sí, pues gente borracha. El patético comentario del día siguiente lo revela todo, entre comillas. Aquí, pasando el guayao de la primera comunión de mi hija. Y yo creo que hemos oído muchos de estos comentarios a lo largo de la vida. Muchas veces lo he oído yo. Sí, comentarios de esos, además con risa, ¿no? Sí, claro. Pero cuando el hijo ya se choca o tiene algo terrible, entonces ahí ya no es chistoso. Troya. Ahí ya no es chistoso. Y muchos padres o adultos tratan de mirar y buscar culpables de estos comportamientos. Sí. Este padre probablemente sin darse cuenta está facilitándole a su hija y de paso a todos los niños que asistieron a la fiesta el camino hacia la normalización del abuso del alcohol o incluso a la simple normalización del alcoholismo en sí. No es infrecuente el caso de padres que inducen directamente a niños pequeños a tomarse unos tragos por considerar divertido el verlos mareados o qué tal los que dicen que es mejor que beba aquí, de una vez que beba aquí conmigo a que vaya a ir a beber allá a la calle y tienen 13, 14, 15, 16 años, como pues no, son unos machos y quiero formarlos así. También pasa esto. Graso error, así también pasa, claro. Graso error. Tales experiencias son recibidas por los asistentes adultos con alborozo
y por el niño como normales, que es lo más grave. Por fortuna, estas actitudes han cambiado un poco al paso de los años. Hay más conocimiento, hay personas más dispuestas a hablar del tema, hay más leyes y normas, más preocupación de gente responsable, pero ocurren en un momento de gran maleabilidad en el desarrollo psicológico, creando hábitos malsanos e influenciando negativamente la manera como los niños interpretan la realidad circundante. O sea, esto todavía sucede. Las conductas alcohólicas inapropiadas por parte de adultos se constituyen en un ejemplo a seguir y van llevando al niño a una peligrosa familiarización con el alcohol, cuyos efectos no tardarán en hacerse evidentes. Entonces, de aquí para adelante, la idea es, vamos a tener unas 3 partes de una miniserie sobre el alcoholismo como un problema clínico, familiar y social. Vamos a hablar de los factores de riesgo, los distintos entornos en los cuales se crece esta grave problemática de salud pública, las estrategias del alcohólico para enfrentar su ingesta y finalmente una voz de esperanza, porque siempre hay una salida para esta situación tan dolorosa y tan frecuente en la vida de nosotros. La próxima sesión o el próximo capítulo lo vamos a dedicar a aquel comentario de mucha gente que cuando uno le dice que está tomando demasiado, esa persona dice, pero ¿cuál problema hay si todo el mundo toma trago? Ese será nuestro próximo capítulo. Gracias.